Buenos días, muchachos. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, profesora, ¿cómo está? Bien. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, Ana María, buenos días. Alex, buenos días. Jason, Jason Steve, Jesús, Vanessa, buenos días para todos. Esperemos hasta las I5 a ver si Buenos logramos. días, señora. Buenos días, Alex. Esperemos a ver si logramos quórum hasta las 11:05 y si no, pues arrancamos. Bueno. Listo.
Bueno, vamos a dar inicio, son las 11:05 de la mañana. Vamos a terminar la clase que habíamos iniciado hace 8 días, donde precisamente habíamos hablado sobre el concepto de seguridad y cómo ese concepto se ha ido reconceptualizando. Habíamos dicho, en primer lugar, que antes del siglo XX, la seguridad se entendía en el contexto global como esa seguridad que debía prevenir los conflictos, porque se entendía que las principales amenazas a la seguridad venían de los conflictos armados y que a quien debía protegerse era el Estado. Entonces era un concepto de seguridad muy en términos de seguridad y defensa. Y en ese orden de ideas habíamos visto esos conceptos de esas amenazas, tradicionales, y habíamos hablado de ellas. Habíamos dicho que las intervenciones militares eran una amenaza tradicional a los estados, los conflictos territoriales, y en los conflictos territoriales habíamos visto el caso de San Andrés, el litigio que hemos tenido por años con Nicaragua, por San Andrés, la soberanía de San Andrés, los conflictos armados internos, y habíamos destacado el conflicto colombiano, que ha sobrevivido a más de 50 años, 52, 53 años, y habíamos visto efectivamente uno de los actores de ese conflicto como son las FARC, un poco su origen, su táctica militar, su táctica estratégica y política. También habíamos hablado sobre la proliferación de armas pequeñas y ligeras que alimentaban los grupos delincuenciales en las grandes urbes, sobre todo. Pero bueno, finalmente pues esto ya es un problema de toda clase de ciudades, grandes y pequeñas. Luego habíamos pasado a hablar sobre el nuevo concepto de seguridad y habíamos hablado de que en ese nuevo concepto que se discute y que tiene como toda la firmeza ya en el año 2002 exactamente, hay una reconceptualización donde se dice que la seguridad es una seguridad que se le debe prestar es al ciudadano, al individuo y no al Estado, porque el que está realmente amenazado es el ciudadano. Y que se reconoce que hay nuevas causas que generan inseguridad, causas de orden político, causas de orden económico, causas de orden alimenticio, sanitario, medioambiental. Y en ese orden de ideas se habla entonces de un nuevo concepto de seguridad, que es el de seguridad multidimensional, que reconoce nuevas causas que hay que atacar para prevenir que haya inseguridad. Y entonces habíamos empezado a ver las nuevas amenazas a la seguridad de los estados y a la seguridad de los individuos. Y la primera que habíamos destacado es el terrorismo internacional, ese terrorismo que se caracteriza, aquí hago un paréntesis, también ese nuevo concepto de seguridad va de la mano del proceso globalizador. Ya no hay fronteras prácticamente, las fronteras son porosas, somos ciudadanos globales, como lo habíamos dicho ese día, la integración está a un clic prácticamente, los problemas de un país se vuelven problemas nuestros, entonces los problemas se volvieron comunes, y si no, pues miren el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, que inició en Wuhan, China. Y entonces en el marco de todo esto, habíamos empezado a hablar de nuevas amenazas. Hablamos del terrorismo internacional, que tiene células en muchos países, que actúa coordinadamente para hacerse sentir, que utilizan los peores métodos de guerra, expresando su inconformidad con la globalización, sobre todo de carácter financiero.
y habíamos visto el caso del 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Luego habíamos pasado a hablar sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, que el problema de estas armas es que existan, el hecho nomás de que existan ya es un peligro, y que así los estados sean los que tengan el monopolio de esas armas no deja de ser una amenaza, porque pues bien ustedes bien saben que los líderes que elegimos, pues los elegimos con todos lo humanos que son, y algunos son más emocionales que racionales, tienen mayor ánimo de expansionismo, entonces pues hay una amenaza latente, pero se vuelve más amenazante cuando llega a manos de grupos no estatales o al terrorismo o a quienes engrosan los grupos terroristas. Y habíamos iniciado ahí con las armas nucleares. Habíamos visto cómo las armas nucleares son ese tipo de armas que logran acabar en un segundo con una ciudad. Vimos el documental de la BBC de Londres, sobre todo la bomba que se dejó caer en Hiroshima y que dejó 70.000 muertos, y las consecuencias que eso trae para la salud humana, para el medio ambiente y para el reino animal. Obviamente hablo de quienes logran sobrevivir a una tragedia de estas. Y ahí vamos. Entonces, permítanme, por favor, ya comparto acá las diapositivas. Bueno. El otro tipo de armas de destrucción masiva son las armas biológicas. Estas armas biológicas tienen su origen en los años 230.000 y 40.000 antes de Cristo. Se consideran una nueva amenaza porque poco a poco han ido perfeccionándose con ayuda pues de la tecnología, y el primero que la usó fue precisamente el primer género del Homo, que es el hombre de Neandertal, que habitaba en Europa, en Oriente Próximo, en Oriente Medio y en Asia Central. Estas armas biológicas están compuestas por organismos o toxinas vivientes. Se dice que son más de 1.200 tipos de agentes biológicos de este tipo, entre bacterias, virus, parásitos, hongos, y que se utilizan para enfermar y matar a las personas, a los animales y al medio ambiente como tal. Su forma o su método de operación es mediante la diseminación o la dispersión de esos virus en una población, en una determinada población. Ahora, pues esto no es en una determinada población, sino a nivel mundial. Y parte de lo que estamos viviendo es eso. Es la utilización de este tipo de agentes biológicos. Además, es un agente biológico que es propio del reino animal, que mutó al ser humano. Y lo que no sabemos es si eso fue realmente un error de laboratorio, si realmente eso es un virus que se fabricó con toda la intencionalidad. No lo sabemos, todavía no sabemos, y sería irresponsable afirmar algo en algún sentido o en otro. Yo creo que, se los he dicho en varias ocasiones, la historia colocará los responsables en sus justas proporciones. Pero pues a eso se refiere este tipo de armas biológicas. Tenemos también las armas químicas, utilizadas sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Son sustancias químicas comerciales que se introducen en municiones. Sustancias químicas como el cloro, el fósgeno y el gas mostaza.
Estas se utilizaron mucho, sobre todo en los campos de concentración de Adolfo Hitler. Si ustedes han podido ver algunos documentales sobre memorias de esos campos de concentración, se darán cuenta que lo que hacían con los judíos era llevarlos a esas cámaras de gas. Se utilizaba precisamente el gas mostaza, el cual se rociaba por encima de la cámara, y pues ahí los cuerpos de ahí salían absolutamente incinerados. Y las armas radiológicas, que es la utilización de material radioactivo, básicamente del uranio, también como material con el cual se fabrican armas de destrucción masiva para la humanidad y para el medio ambiente. La otra nueva amenaza es la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada transnacional, que se expresa en muchos delitos: tráfico de armas, trata de personas, trata de mujeres, tráfico de niños, pornografía infantil, narcotráfico, por supuesto, blanqueo de dinero y la corrupción. Y la corrupción que se nos transnacionalizó, porque así como se globaliza lo positivo, también se globaliza lo negativo, ya lo hemos visto con el terrorismo y demás. La corrupción ha logrado también tejer sus redes en muchos países, y nosotros acabamos de vivir un caso, digamos, dramático para América Latina, y es el caso de Odebrecht. Si muchos recuerdan, Odebrecht es una empresa brasilera que se dedicaba a la construcción de infraestructura y logró, pero infraestructura pues de las megaobras, ¿no? Y logró sobornar a en más de 20 países a actores políticos y actores privados, con el fin de hacerse a contratos en esos países. Entonces lo que hizo fue básicamente toda una estrategia de soborno. En Colombia no fuimos ajenos a semejante situación. Odebrecht quería construir la Ruta del Sol. Recuerden ustedes esa vía que atravesaba todo el país. Y resulta que se fue los recursos de la obra se fueron en el pago de sobornos. Aquí quiero compartir con ustedes un documental de la revista Semana, de la periodista María Jimena Duzán, que trata de relatar muy bien cómo se estructuró el caso de Odebrecht en Colombia, para que ustedes traten de entender las dimensiones de lo que es la corrupción, y sobre todo la corrupción organizada transnacional, que supera cualquier ámbito racional. Entonces, permítanme, por favor, ya les comparto para que pues tratemos de entender este fenómeno, que no es fácil porque es un caso de billones de pesos. ¿Sabe cómo lo afecta a usted la corrupción? Le afecta, primero que todo, al bolsillo. ¿Y por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías,
Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. Pero ¿sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos 7 muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, ¿sí? Porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un ex viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros 2 son 2 ex senadores y 2 lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi Colombiana, el Grupo Aval, José Elías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares en coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la Fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar con el Estado por 10 años. El fallo, en este momento, está apelado. Hay 3 muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo.
¿Por qué ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. A los últimos 3 gobiernos de Colombia, el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Humberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora, la Fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zuluaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Paulo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Humberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? $1.600.000. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol 2 implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Ruta del Sol 2 fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de $6.5 millones. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corfi Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia, y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al ex viceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al ex viceministro García fue de $6.5 millones y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son $11 millones, ¿dónde están los otros $4 millones? La Fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2, con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores, que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de $50 millones se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de $10.5 millones, con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa en la campaña de Santos es el tesorero Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2, sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos 3 gobiernos de Colombia. También toca directamente al hombre más rico y poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar
que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Pero ¿es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. Hasta ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es, ¿se puede no ser víctima teniendo 3 sombreros? El de constructor de la obra, el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra. El que construye la obra. Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de $6.5 millones, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad. Sin embargo, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana. En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme. El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Corfi Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato. Un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana, 3 días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano. Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez, meses antes de que llegara a ser elegido fiscal general de la Nación. Como tal, fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. El que financia la obra. La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por los bancos, con un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos a través de 4 de sus bancos: Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. El otro 50% de la obra fue financiada por 3 bancos que no son de propiedad del Grupo Aval: Itaú, Bancolombia y Davivienda. El desembolso se hizo de inmediato, sin saber en qué estado se encontraba la obra. Es decir, los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del Estado. Además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma, también manejaba el dinero de la obra, porque la fiduciaria era de Corfi Colombiana.
El Grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de $6.5 millones al ex viceministro de Transporte, García Morales. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno. Para empezar, este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos. Parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara. Nos unimos a un mal socio que operó mal la concesión, desgraciadamente. A pesar de las pruebas existentes, algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra, el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible? Llegó el Black Friday de GoDaddy. Aprovecha las ofertas que tenemos para ti. ¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento, llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Venía de ser abogado del Grupo Sarmiento, socio de la multinacional Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, estaba ya preso en Brasil. Néstor Humberto fue elegido como fiscal por 4 años, pero renunció un año antes. Él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht. Sin embargo, tuvo todo que ver. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol 2, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria, quien detectó cerca de 30.000 millones de pesos en contratos falsos. Preocupado Pizano por la manera como sus jefes en Corficolombiana no le prestaban atención a sus hallazgos, decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez, porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval. En varias reuniones Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos, entre los cuales podría estar el de soborno. Mire todos los delitos que ya conocidos. ¿Eso es de lo mismo? No. Soborno, lavado de activos, falseando documentos privados, administración de fianzas, confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. 4 años después, luego de la sorpresiva muerte de Pizano, Noticias 1 publicó estos audios, cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la Nación. En una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en el 2015 estos hallazgos. Miren lo que respondió. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, lo que sospechaba era pagos a paras. Que como fiscal. había contratos irregulares, se sabía que eran soborno. No, señor. No, pero es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. Están robando a la empresa. Eso es delito. También, o están robando a la empresa. Hay que eso investigar. no son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol 2. ¿Qué es un contrato de estabilidad jurídica? Pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas. Este contrato, el de estabilidad jurídica, pasó por el Congreso a punta de coimas, según declaración ante la justicia de Eleuberto Martorelli, responsable de Odebrecht en Colombia.
Tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos, fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015. Como tal, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra. En diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de $800 millones en coima en toda América Latina, Néstor Humberto Martínez ya llevaba 6 meses como fiscal general de la Nación. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuvieran ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también en su condición de funcionario público. Como si fuera poco, cuando estaba en campaña para la Fiscalía, gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corfi Colombiana y Odebrecht. Hábil ante los medios, Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil. Sin embargo, sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas. Capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la Ruta del Sol 2 y a varios de los políticos que recibieron esos dineros. Sin embargo, dejó sin tocar a otros muchos. De los $50 millones que hubo en sobornos, solo sabemos la historia de $6.5 millones y solo hay un condenado por haber ordenado los sobornos. Su gran imputado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, acusado de 15 delitos, tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías. Néstor Humberto Martínez, en un debate en el Congreso, lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana, porque Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía. Casi que a regañadientes, Martínez imputó a su amigo José Elías Melo y en lugar de respaldar a Pisano en sus denuncias, intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Jorge Enrique Pisano muere de un infarto fulminante y 2 días después, Alejandro, su hijo, también fallece luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre. Este vaso contenía cianuro. La investigación de estas 2 muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de Medicina Legal. Esta es la última comunicación que yo tuve con Pisano padre antes de su muerte. A pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes, pues solo los presentó ante la Corte 2 años después de haber llegado a la Fiscalía, es decir, en junio de 2018. Sin embargo, los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la Corte Suprema de Justicia, porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht, por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia, cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo 1 año antes de su periodo. Y si la Fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? Pues nosotros, los contribuyentes. La próxima semana, esta será la historia. Ustedes se preguntarán qué hago yo aquí. Pues es que aquí es donde terminó todo, donde la corrupción acabó con la promesa de una carretera que iba a conectar el país. Esto es la adición, la famosa adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol 2, la que fue obtenida por sobornos y miren cómo quedó. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la corrupción? Miren cómo van las cosas. Cuando estalló el escándalo, la mega obra vial solo estaba construida en un 52% y la adición de Ocaña y Gamarra en solo un 29%.
2 meses después de que los brasileros denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de $6.5 millones, el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2. Y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año, 2017, para poder, obviamente, terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manigua. Sin embargo, ya han pasado 2 largos años y no se ha abierto la licitación. Esa obra se pudiera haber iniciado hace 2 años, desde el momento en que los activos revirtieron a la nación. Entonces, si no se ha hecho la obra todavía, supongo que es por limitaciones presupuestales. Así está quedando la Ruta del Sol 2, se la está comiendo la manigua. Pero ¿saben qué? No solamente nos quedamos sin la carretera, también nos ha tocado asumir el costo de la liquidación del contrato, ¿sí? Que ha sido una negociación muy tortuosa, liderada entre la ANI y la concesionaria por el Grupo Sarmiento Angulo. Según la ley vigente para ese momento, a los inversionistas había que reconocerles lo que habían invertido en la obra. Pero la concesionaria Ruta del Sol 2 insistía en que debían reconocerles más beneficios. Como no hubo acuerdo con la ANI, el caso se llevó a un tribunal arbitral que tampoco le dio el visto bueno. Meses más tarde apareció en un proyecto de la Ley de Infraestructura un nuevo artículo, tildado por el senador Robledo como un mico. Ese mico que meten allí es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas. Esto es como increíble, pero es así. En ese artículo se decía que los contratistas a los que se les habría terminado el contrato, se les debería reconocer no solamente sus inversiones, sino actualizarlas al día de hoy. Ese artículo también decía que era retroactivo, es decir, que cubría a las empresas que estaban en la misma situación en el pasado. Como el único contrato que había sido terminado era el de la Ruta del Sol 2, pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote. Y hasta el propio contralor Edgardo Maya demandó la ley ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el tribunal avaló la ley. Es decir, hoy, si un contratista como el de la Ruta del Sol 2 se le termina el contrato, pues hay que pagarle mucho más que lo que se le habría pagado con la ley anterior. No importa que de por medio hubiesen coimas o sobornos. Por si fuera poco, el gobierno estuvo a punto de pagar la deuda que se le debe a los bancos por parte de la concesionaria por 1.2 billones de pesos con dineros del presupuesto, es decir, con dineros que pagamos los colombianos a través de los impuestos. Todo porque, dizque así lo decía, la nueva ley de infraestructura. Y digo que estuvo a punto porque desistió de hacerlo una vez publiqué en semana el acuerdo con los bancos. Es decir, el concesionario quería que el Estado asumiera la deuda con los bancos para que fuera pagada antes de conocer el valor real de la obra, con cargo al presupuesto nacional. Con cargo, es decir, a nuestros impuestos. Dicen que la justicia tarda pero llega. Y en esta serie finalmente llegó. Luego de 4 años de pleito, un tribunal arbitral declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio Ruta del Sol 2, es decir, a Odebrecht y Sarmiento, a pagarle las deudas a los bancos. Les dijo, los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo, sino ustedes, porque no solo hubo hechos corruptos, sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra. De todas formas, terminamos pagando no los 1.2 billones de pesos que querían que se les pagara a los bancos, sino 211.000 millones de pesos, que igual saldrán de nuestro bolsillo. O sea, de todas maneras, terminamos clavados. Pero a pesar de este triunfo, nos quedamos sin carretera y sin el desarrollo que iba a traer para varios departamentos. Así nos pasó
con el túnel de la línea, la vía al llano, el puente de Chirajara, la navegabilidad por el río Magdalena. Casi 900 obras están así, sin terminar, por un valor de 3.2 billones de pesos, casi lo que se pretende recaudar con la nueva reforma tributaria. Así de grande es la corrupción en el país. Bueno, entonces, como vuelvo y les repito, para que tengamos un referente sobre las dimensiones de la corrupción transnacional, que termina, pues, perjudicando al ciudadano, porque somos nosotros los que no contamos con esas grandes obras de infraestructura, no llega el desarrollo económico a las ciudades por donde pasan estas mega obras, y no se impulsa el comercio nacional, ¿no? El comercio, el turismo, bueno, tantas cosas. Entonces, aquí pues quería que viéramos este documental para tener ese referente de conocimiento frente al caso de Odebrecht. Y por último, tenemos una nueva amenaza que es denominada los estados fallidos o los estados fracasados, que digamos es una descomposición institucional de los estados porque desaparece la organización política, es decir, no se eligen gobiernos democráticos, no hay ramas del poder público, sino que lo que se instalan son dictaduras en donde el dictador lo que pretende es perpetuarse en el poder con el uso de la fuerza. Y por eso hay una violación sistemática a los derechos humanos, hay una censura a los medios de comunicación, no hay acceso a la justicia, el gobierno no logra llegar a todo un país porque solo pues, llega a quienes son sus adeptos y se disparan entonces los índices de pobreza, se deteriora económicamente el país, se recrudece la violencia, tanto así que la violencia no solo se da con actores armados, sino también ya entre los mismos ciudadanos. Estas distintas facciones culturales que hacen parte de los países y que los hace tan multiculturales, terminan peleando en medio de un estado fallido porque como no se sienten reconocidos, empiezan a dar sus luchas por reivindicaciones culturales, reivindicaciones sociales, y en última reivindicaciones identitarias. Entonces, cuando eso pasa, pues hay una crisis de la figura del Estado-Nación, como lo dice ahí la diapositiva, y lo que termina es un país más fragmentado porque cada grupo cultural, cada identidad nacional empieza a independizarse del poder central porque no se ve ahí representado, y pues esto termina destruyendo la unidad territorial. Y ya para irnos, quiero que también escuchemos una internacionalista que explica muy bien cómo el Estado fallido tiene lugar en África, exactamente en Somalia, en Somalia como país, donde pues básicamente eso lo que ha hecho es dejar en una línea de pobreza eterna a los somalíes. Entonces, permítanme, por favor. Hola, soy Andrea González. El tema que yo elegí fue sobre el conflicto en Somalia.
al cual decidí llamar Somalia, Estado fallido o anarquía. Max Weber aseguraba que un Estado fallido se producía cuando éste era incapaz de asegurar sus funciones, los cuales siempre se encadenan en conflictos violentos que por lo general se dan por disputas de control y ausencia absoluta de gobernabilidad. Son precisamente estas situaciones las que han debido enfrentar los habitantes de Somalia desde siempre, por la incapacidad de sus gobiernos de establecer un Estado social de derecho que lograra integrar a todos los habitantes en torno de un sistema democrático y legislativo sólido. Somalia es un país africano localizado en el Cuerno de África, el cual limita al oeste con Djibouti, al noreste con el Golfo de Adén, al norte con el Océano Índico, al este, y a Kenia al sureste. Históricamente, la población de Somalia se ha caracterizado por estar formada por diversas tribus que son nómadas, las cuales se desplazan a lo largo de su territorio buscando comida y agua para ellos y para sus animales. Durante el siglo XIX, el territorio africano, su mayoría era territorio de colonias europeas. Somalia se encontraba dividido en 5 colonias, una francesa, una italiana, una de Etiopía y 2 del Reino Unido, hasta que en 1960 se lograron independizar, formando la República de Somalia tal y como lo profesaba el líder militar Mohamed Abdullah Hassan, con su ideal de un territorio independiente y que estuviera unificado todas las tribus en un solo grupo. A pesar de que Somalia es un territorio que cuenta con una homogeneidad en su cultura, creencias y población, han basado su estructura social en base a las costumbres de sus clanes, que tienen un carácter patriarcal, lo cual ha sido clave para la conformación y que han intentado desde su emancipación, al igual que las ideas islámicas que profesan todos sus habitantes. Hacia el año de 1969, Mohamed Siad Barre, a través de un golpe militar, derrocó al quien hasta entonces era el presidente Ibrahim Egal e intentó agrupar a todas las tribus para implementar un modelo militar socialista apadrinado por la Unión Soviética y China. Buscaba él que se creara una identidad en todos los habitantes de Somalia. Sin embargo, Barre impuso un sistema basado en lo que él llamaba la lealtad de linaje. Esto buscaba aferrarse al poder beneficiando su círculo más cercano, lo cual también hacía que estuvieran prohibidas las asociaciones políticas, y le entregó un gran poder a los militares para que por la fuerza y en extrema violencia contuvieran a los grupos armados que intentaran hacer cualquier clase de oposición a su régimen. La represión causada hizo que las fuerzas militares formaran un carácter personalista en torno a Barre. Generó un enorme malestar y hostilidades entre los clanes que no podían acceder de manera justa y democrática al poder. Barre aprovechó esa situación que él tenía de poder para redistribuir todos los privilegios que le ofrecía la configuración del Estado que gobernaba entre sus allegados y con aquellos a quienes él consideraba sus aliados. También marginó a todo aquel al que se oponía a su voluntad, y esto hizo que se crearan mayores discrepancias entre las diferentes tribus. Adicionalmente, marcó una gran diferencia entre las élites urbanas, las cuales tenían acceso a los recursos que el Estado les ofrecía, y generaba mayores índices de pobreza en los pobladores que habitaban en las zonas rurales del país. Debido a la incapacidad que tenía su gobierno para establecer un modelo de Estado, tenían altísimos índices de corrupción, ejecuciones extrajudiciales y su población viviendo en los más altos índices de pobreza y hambruna de todo el mundo, desencadenaron que después de varios años, a principios de 1991, una coalición de militares derrocaran a Barre del poder por la falta de legitimidad causada por su ideal de la lealtad de linaje. Fue el principal resentimiento que motivó a estos a quedarse en cabeza del Estado. Lo anterior, a su vez, también agudizó las guerras que se vivían en las diferentes provincias, desplazando de forma violenta a más de 600.000 habitantes hacia Kenia y Etiopía. Estos habitantes eran víctimas de violaciones a sus derechos humanos, fueron víctimas también de envenenamiento de las fuentes hídricas con que contaban, torturas y encarcelamientos sin juicios justos. Incluso esto afectó también a miembros de ONGs, personal diplomático y diferentes extranjeros que se vieron obligados a salir de Somalia a causa de la inestabilidad política que tenía el país y que no les ofrecía ninguna protección, por lo cual estalló una guerra civil entre las diferentes etnias que vivían en Somalia. Sin embargo, el sueño de salir de una dictadura y de crear un Estado social de derecho centralista que pudiera mejorar las condiciones de todos los somalíes
no pudo ser materializado, ya que les fue más fácil intentar imponer cada quien su propio gobernante, lo que generó a su vez una mayor fragmentación de su territorio y de su población. Por causa de todo lo anterior, en 1992 la comunidad internacional, al ver que en Somalia ya habían más de 300.000 muertos y 2 millones de desplazados por la violencia, mediante el decreto 751, las Naciones Unidas decidió crear UNOSOM. Esto era una organización que buscaba enviar observadores militares a Mogadiscio con el fin de supervisar todas las acciones que llevaran al cese al fuego, la entrega de las armas por parte de los rebeldes y acompañar el trabajo humanitario de diferentes organizaciones no gubernamentales dentro del territorio de Somalia para ayudar a toda la población civil que se encontraba en medio del conflicto armado. La labor humanitaria de las ONGs en ese momento consistía en entrega de alimentos, servicios básicos de salud, suministro de agua potable y saneamiento, dotación de materiales para construcción de refugios, mantas, ropa, semillas y vacunas para los pocos animales que aún les quedaban. Un año después, los Estados Unidos y ONUSUM deciden crear una misión de paz para llevar a cabo la operación Restore Hope, que solo generó una retirada aparatosa de los militares americanos, ya que en esto perdieron a 19 de sus hombres y más de 100.000 somalíes resultaron también muertos. En el año 2000, después de tanta incertidumbre política, eligen a Abdi Qasim Salat Hassan como presidente y en 2004 eligen parlamentarios y a Youssef Ahmed como presidente para instaurar un gobierno nacional de transición. Ese gobierno nacional de transición contaba con el respaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea y la Liga Árabe, pero fue rechazado por diferentes clanes, por lo que continuaron las confrontaciones y hizo que muchos grupos insurgentes prolongaran el conflicto armado que había vivido Somalia hasta ese momento. Sin lugar a dudas, Somalia para cualquier analista político representa un caso único, pues a pesar del conflicto bélico que padecen para hacerse al poder en todo su territorio, han logrado llevar una autonomía por más de 2 décadas, donde las tradiciones de sus clanes, las leyes islámicas, sobreponen a los conceptos de gobernabilidad moderna. Con todo lo anterior, el caso de Somalia refleja el planteamiento que hace años propone cuando planteó la teoría de los estados fallidos, ya que él aseguraba que los estados-nación fracasan cuando se ven consumidos por la violencia interna y cesan de suministrar a sus habitantes bienes políticos beneficiosos. En ello, sus gobiernos pierden credibilidad y la permanencia de la naturaleza del propio Estado-nación se vuelve dudosa e ilegítima en los corazones y las mentes de los ciudadanos. Y es que la mayoría de los estados fallidos en la actualidad provienen de las colonias que lograron independizarse después de la Guerra Fría y tras décadas de intento han fracasado en su intención de consolidarse internamente y crear una soberanía estatal, por lo que han logrado basarse en la legitimidad y no, sino en la violencia y en la barbarie por encima de los derechos humanos y los valores democráticos que conocemos en Occidente. Sin embargo, a la fecha, Somalia se divide en 3 grandes regiones. El norte decidió autoproclamarse como un estado independiente. Ahí están Somaliland y Puntland. El sur tiene la autoridad política más fragmentada de todo el país, mientras que en el centro del país se intenta establecer una fase de transición entre la autoridad tribal y un sistema democrático. A la fecha, Somalia se adapta al concepto de Estado fallido gracias al vacío del poder generado por el fracaso de los gobiernos a los que ha tenido, la falta de su control en el territorio, el monopolio de las armas generando un conflicto armado, la pérdida de legitimidad al ser incapaces de suplir las necesidades de los habitantes, lo que ha permitido que surjan personajes siniestros como los señores de la guerra, lo cual no son más que grupos de paramilitares o ejércitos privados al servicio de un sector específico. Ellos, con el poder que les otorgan las armas y el poder local que ejercen sobre sus áreas de influencia, intentan imponer a la fuerza sus normas, ya que no existe un sistema judicial lo suficientemente fuerte que sea capaz de imponer un orden y castigar los crímenes. Desde el año 2001, con la redacción de la nueva Constitución, decidieron limitar
el poder que tenían los clanes y por consiguiente los señores de la guerra en toda su sociedad con el fin de establecer su soberanía, implementar relaciones diplomáticas con la comunidad internacional que sean sólidas, pero sobre todo deben velar por la garantía de los derechos fundamentales de cada uno de los pobladores y el derecho internacional humanitario, para que quienes se encuentran en medio del conflicto armado que se disputa entre clanes y las diferentes células del grupo terrorista Al-Shabaab que hace presencia dentro de sus fronteras. Sin embargo, para Somalia desde la caída de Barré y hasta la fecha ha quedado sumida en la restricción, ya que les ha sido imposible generar una infraestructura óptima que le permita a sus ciudadanos volver a sus territorios de origen y suplir las necesidades básicas tales como la alimentación, la salud y la educación. Tampoco han podido establecer un Estado con una autoridad sólida frente a sus pobladores, en el que ven una estructura económica, jurídica, eficaz y eficiente, que les permita evolucionar de sus tradiciones de clanes a una sociedad democrática moderna. Y pues una reflexión final ahí, definitivamente la democracia es el sistema político más perfecto dentro de lo imperfecto que es. Por ende, nosotros no podemos permitir que se nos arrebate ese valor, porque la democracia se volvió casi que un valor universal, donde lo que permite es la expresión de las libertades del ciudadano. Así que pues no podemos permitir dictaduras de ningún tipo de ideología, ni de izquierda ni de derecha, sino que por supuesto siempre hay que defender la democracia como, vuelvo y repito, casi que un patrimonio para la humanidad. Es la reflexión con la cual quiero terminar. Con esto terminamos este importante tema sobre la seguridad del contexto global y del contexto nacional, por supuesto, y espero pues que haya logrado ser comprendido en toda su dimensión. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, o si todo quedó claro. Claro. Todo quedó muy claro, gracias. Bueno, entonces si no hay comentarios, nos vemos, si Dios quiere, en 8 días en nuestra última clase para que hablemos sobre cómo ha sido la inserción de Colombia en el contexto global, y para ello pues vamos a revisar la política exterior de los últimos 3 gobiernos, es decir, los 2 de Santos y el último del actual gobierno. Pues solamente desde esas decisiones, desde esas decisiones en materia de política exterior podemos entender cómo estamos dentro de ese universo que es el sistema internacional. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de semana, un buen puente, que descansen y gracias por toda su atención. Gracias, Muchas gracias, profe. Igualmente, profe, buen puente festivo. Hasta luego.